Muy buenas tardes a todos los compañeros y colegas. Esta semana, así también live como la semana anterior, estuvimos teniendo una tarea que se quedó, o sea que está ahora mismo en puerta desde el viernes, desde el sábado. Y tiene una entrega para este sábado. Este es el plazo que pusimos para esta tarea. Así también, la tarea pasada, la de obturación lenta, la de larga exposición, ya venció ese plazo. Esas tareas ya fueron corregidas. Cada uno puede ingresar a la plataforma, así también para poder revisar las notas, etcétera, etcétera, y también los consejos, si de repente a alguno se le fue algún tipo de comentario también. Eso va a estar todo en la plataforma ya cargado. Se corrigió el lunes, si mal no recuerdo. Bueno, y ahora quiero tocar el punto de la tarea nueva, de la nueva tarea. Esta tarea estuvimos hablando la semana pasada cuando tocamos los puntos sobre balance de blancos. Estos balances vamos a estar utilizando no de extremo a extremo, visto algunos ejemplos que iban totalmente amarillo o a lo azul. Estuvimos hablando al respecto de que queremos ya a esta altura del curso una linda imagen, un lindo fondo, un lindo encuadre, una linda composición. Ustedes ya están manejando de manera manual. Esa es nuestra regla de exposición también, para que salga nítida la imagen, que tenga el color que necesita, la iluminación así también que necesite, las sombras y contrastes. Bienvenido, amigo Ever. La plataforma está lenta. Creo que está tardando mucho, inclusive a mí desde mi computadora se me está haciendo un poco lento. Pero tocando el punto de la tarea, es una tarea que le va a costar, le va a tomar aproximadamente 5 a 10 minutos realizar, porque no hay una edición posterior ni nada por el estilo, sino directamente ingresar a nuestro modo pro de nuestras cámaras, así también los que tienen cámaras profesionales, entrar al modo manual de sus cámaras profesionales y simplemente modificar lo que sería balance de blancos. Solamente balance de blancos. Este balance de blancos está representado por la letra WB, White Balance, o si es que está en automático, normalmente está configurado con las letras o con las siglas AWB, Automatic White Balance, o directamente en español B.B. Hola, ¿qué tal? Entonces vamos a ingresar y hacer los cambios correspondientes desde ese balance de blancos. Se van a dar cuenta que hay algunos ajustes preestablecidos. Directamente al abrir ese balance de blancos le va a salir una lista de ajustes preestablecidos, los cuales ustedes van a poder cambiar y van a darse cuenta que algunos sí te dan opciones más cálidas y otros opciones más frías. Pueden usar los presets como así también el modo manual con el dial, así como le llamamos nosotros. Vivian, ¿quieres hacer una consulta? Con tu manito para saludar. Voy a tomar la mano levantada. Hola, profe. Hola. ¿Qué tal está tu tarea? ¿Ya subiste, Pablo? Sí, lo que no pude alzar en la plataforma. ¿Por qué? No sé si yo nomás lo que estaba teniendo problema. Pero depende de cuándo, porque hubo un problemita con la plataforma y creo que ya se solucionó ese problema. El sábado quise alzar, pero no me habilitaba todavía eso. Y sí, creo que, si mal no recuerdo, fue el martes que se restableció o volvió a su punto inicial lo que era la plataforma, se volvieron a cargar inclusive los datos, los documentos, etcétera, etcétera. Ahora tendrías que tener ya la posibilidad de poder subir esa tarea. Les invito a que suban porque este viernes va a haber una nueva tarea conforme a lo que sería
esta semana el módulo 3, que prácticamente estamos terminando el curso. Lo que sí hice esta vez, un cambio, porque si es que están mirando lo que sería su pensum, el programa en sí de fotografía básica, tenemos que tocar esta semana cuestiones referentes a píxeles, resolución de la imagen, peso, también así los formatos de la imagen, calidad, tarjeta de memoria y cables de conexión. Bueno, hice una mezcla, una amalgama entre los conceptos fotográficos y lo que sería composición para también darle dinamismo y así también poder tocar directamente puntos con las personas que tienen celulares y así también cámaras profesionales, por el hecho de que si nos vamos simplemente a nuestro programa en la parte de concepto fotográfico y tocamos solamente sobre resolución, píxeles, tarjeta de memoria y cables de conexión, ya estamos hablando prácticamente de edición, de salida de la imagen, de la exportación y así también componentes o accesorios de lo que es una cámara profesional, y no todos cuentan con la cámara profesional, pero sí con celulares. Entonces hice una pequeña mezcla para tocar también algo de composición fotográfica, que sería del último módulo, pero ya quiero ir tocando para ponerles una tarea este viernes, una tarea muy fácil, una tarea facilita. Entonces vamos a tocar de manera general y el viernes vamos a tocarlo puntillosamente, punto por punto, como se dice, valga el pleonasmo. Bueno, vamos a iniciar independientemente o a la par de hablar de la tarea. También quería hacer una retroalimentación porque dijimos que muchas personas pudieron o pueden de repente entrar en un curso, en otros no, entonces todo se toca de vuelta porque es algo que nosotros debemos manejar. Específicamente este es nuestro triángulo, que por más que yo repite y repite, me doy cuenta que muchas veces algunos no están entendiendo muy bien qué pasó, se llegó inclusive a compartir lo que era el triángulo y para qué servía cada punto y qué se podía lograr con esos puntos. Entonces quiero que tengan muy en cuenta porque nosotros vamos a pasar a una fase de composición ya. Vamos a tratar de ubicar las cosas en el plano general, como se dice, y lo de la iluminación y demás, obviamente tiene que estar a la par porque la composición, así como la exposición, van de la mano. La exposición, recuerden que era cómo exponemos a nuestro objeto a la luz, y nosotros tenemos la capacidad de poder sacar o darle más luz directamente en nuestro modo manual y así crear lo que sería nuestra imagen. Entonces vamos a el módulo de hoy. Estuvimos tocando, si mal no recuerdo fue la semana pasada, la distancia focal. Ahora tenemos algo más extenso de lo que sería la distancia focal, porque el punto de hoy o la clase de hoy se va a tratar sobre distancia focal e hiperfocal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos sirve? Esto vamos a tocar hoy. Así también vamos a tocar un poquitito algo de plano de fotografía según el ángulo de la cámara. La semana pasada también estuvimos tocando la luz, la iluminación. ¿Recuerdan los ángulos de la forma de iluminar? ¿En qué ángulo poner la luz? Y que también genera cierto tipo de sentimientos. Esto también vamos a hacerlo, pero ya con nuestra cámara, con nuestro teléfono. También tienen nombres, también tienen posiciones y también generan esos sentimientos del cual estuvimos hablando la semana pasada. Bueno, directamente vamos a tocar lo que es la distancia focal. También les quiero compartir imágenes para que vayan entendiendo. Esto es un poco técnico. La explicación es técnica realmente, pero al final vamos a estar entendiendo qué era la distancia focal. Recordemos que dentro de nuestra cámara fotográfica, nuestra lente específicamente, hay cierto tipo de cristales dentro que trabajan en conjunto, y este conjunto siempre va a tener un centro, un núcleo donde convergen esas imágenes o esa luz que ingresa, y a eso nosotros le llamamos foco. Y esa distancia focal dijimos que era la distancia entre esa lente que hace foco dentro y el sensor fotosensible, que es donde se plasma nuestra imagen. Y ahora tenemos algo diferente. Estuvimos hablando de distancia focal, que era la distancia entre ese punto o foco y nuestro sensor fotosensible.
Y ahora estamos tocando lo que es la distancia hiperfocal. Vamos a recordar, vamos a rememorar lo que es la distancia focal. La distancia focal es una característica óptica de las lentes, ¿verdad? Es una lente convergente, estuvimos diciendo que es la distancia. En este caso estamos hablando de milímetros. Si la distancia está en milímetros, significa que, ejemplo, este podría ser un 50 milímetros, cosa que no es, pero vamos a darlo como ejemplo. En realidad es 13 milímetros. Significa que el foco de esta lente está a 13 milímetros de lo que sería el sensor fotosensible. Y ahora bien, ¿qué significa entonces esto de distancia hiperfocal? Bueno, les voy a aclarar por la diferencia realmente que existe entre esa distancia focal y la hiperfocal. La hiperfocal sería la distancia que conseguimos, pero con mayor parte enfocada. ¿Recuerdan nuestro espacio de nitidez? ¿Y cómo lográbamos ese espacio de nitidez? El espacio de nitidez lográbamos con la apertura del diafragma, con la F. A mayor F, mayor espacio de nitidez. Bueno, y hay situaciones en las cuales nosotros queremos una fotografía que nuestro cuadro en su totalidad salga totalmente en foco. Ejemplo, fotografías de paisajes, ¿verdad? Normalmente queremos que todo salga en foco. Y entonces, ¿qué pasa? Para eso tenemos un cálculo. Para eso nos sirve esa distancia hiperfocal, porque hay un cálculo donde la lente trabaja de mejor manera. Siempre hay un punto exacto donde la lente rinde como debería rendir. Y para eso nos sirve nuestra distancia hiperfocal. Estamos tocando puntos que realmente se utilizan más con una cámara profesional, porque los datos de la cámara profesional son los que se calculan para hacer esto de la distancia hiperfocal. Tenemos que tocar estos puntos independientemente de que nosotros estemos trabajando con teléfonos celulares. De igual manera tenemos que absorber esta información para posteriormente, en el momento que nos toque estar con una cámara profesional, ya identificar fácilmente y decir a la escucha, estoy ahora mismo enfrente de un monumento de paisaje y lo necesito retratar. No es solamente darle un punto de enfoque. ¿Por qué razón? Porque dijimos, si es que le damos un punto de enfoque con un diafragma cerrado, abierto, nuestro espacio de nitidez puede ser muy corto. Y puede ser que si le dimos un toque o un enfoque en un lugar, estamos hablando directamente de una cámara profesional, posiblemente solamente te enfoque esa parte. Si es que este árbol, yo estoy aquí en este lado y enfoco el árbol, posiblemente si tengo poca profundidad de campo, directamente deje borroneado lo que sería mi fondo o lo posterior a mi paisaje y lo que está antes también. ¿Por qué? Porque desde el punto de enfoque tenemos que tener en cuenta que antes y después de ese punto de enfoque nosotros generamos esa profundidad de campo. Para decirle a nuestra cámara, nosotros queremos que enfoque solamente acá, nosotros necesitamos ese enfoque, pero hay muchas veces que no queremos ese desenfoque, queremos que todo salga en foco. Y entonces por eso vamos a tocar lo que sería distancia hiperfocal y quiero compartirles también los datos para que vayamos leyendo juntos y así también explicando a la par. Aquellos que ingresaron recién pueden poner presente por favor en el chat y acompañar con el curso el cual que les toca, digo bien, que 1, que 2 o que 3. Estuvimos hablando de la tarea, todas aquellas personas que todavía no subieron sus tareas, que era de balance de blancos, súbanla esta semana. Recuerden que si generamos esas tareas, vamos a ir adquiriendo ese puntaje final. Estamos ya a un paso de terminar, entonces tenemos que subir nuestras tareas. Si no subieron la anterior, no se preocupen, desde ahora sí o sí tienen que subir, porque si falta esta tarea, no van a llegar, no lo van a lograr en puntaje. Entonces tienen que subir esta tarea. Esta tarea es muy fácil y se entiende perfectamente bien, solamente es cambiar balance de blancos. Bueno, les comparto la imagen o las imágenes para ir hablando de lo que es distancia hiperfocal. Se me perdió por aquí. Aquí está, distancia hiperfocal.
Vamos a darle un poco de zoom. Así también podemos analizar y leer juntos. Bueno, estuvimos hablando qué era la distancia hiperfocal. Justamente aquí en nuestro material nos dice que la distancia hiperfocal es la distancia a la cual conseguimos mayor zona enfocada en la imagen, es decir, mayor profundidad de campo en la escena. Esta es una de sus definiciones clásicas. Bueno, vamos a directamente a irnos a cómo se calcula esta distancia, porque realmente no es simplemente darle foco, sino que hay un cálculo para esta distancia, para que nos dé lo que sería el resultado de nuestra distancia hiperfocal, para que nos dé el punto dulce de lo que sería nuestra apertura, de nuestra lente, etcétera, etcétera, qué posición. Hay un cálculo matemático para esto. Y estas son, tenemos que conocer, no nos vamos a encerrar lo que sería el cálculo matemático, porque no nos vamos a poner a calcular antes de sacar una fotografía, si es una fotografía esporádica, pues si de repente queremos realmente lograr una de esas imágenes alucinantes que uno tiene que compartir de tan buena que es, entonces vamos a lo que es, vamos a utilizar estos parámetros, pero vamos a facilitarles obviamente. Estamos hablando, esa es nuestra fórmula, la que está marcada, y abajo nos enseña qué significa cada letra. H es la distancia hiperfocal, que sería esto. F es la distancia focal. Recuerden que la distancia focal está en milímetros, es la distancia que hay entre el foco y el sensor fotosensible. Dividido F, esa F minúscula, recuerden que era el diafragma. Y aquí tenemos la D de diámetro del círculo de confusión. Bueno, parece muy complicado, parece algo, no, que me voy a poner a medir para sacar una foto, ¿verdad? Cuando somos profesionales necesitamos saber estos datos, tener estos datos en cuenta para poder lograr realmente lo que queremos lograr. Pero para que sea mucho más fácil, el día de mañana para aquellos que tienen cámaras profesionales, pueden y tienen la posibilidad de tener una aplicación que les hace este cálculo para que ahí logremos la fotografía que tanto queremos, un paisaje, pero que jamás en la vida vamos a poder sacar de manera automática. Esto va a ser algo como para revista. Entonces, tenemos esos cálculos donde la cámara da todo de sí, en todo su esplendor trabaja, y entonces necesitamos de estos cálculos. Y tenemos una app. Tenemos una app para el día de mañana. No les digo descarguen ahora la app y vamos a hacer la prueba. Si quieren y les interesa lo que sería fotografía de paisajes, podemos utilizar lo que es la distancia hiperfocal con las cámaras profesionales. Descargamos nuestra aplicación que de forma gratuita y calcula la distancia hiperfocal. ¿Qué significa esto? Porque no solo se busca la zona, el mayor campo enfocado, no es solamente enfocar todo, sino que lograr la mayor nitidez. Por eso se hace un cálculo para poner en punto lo que sería nuestra cámara para, obviamente, sacar el mejor provecho de la misma cámara. Entonces, utilizando nuestro app, podemos hacer estos cálculos. Aquí nos da la oportunidad de meter los datos. ¿Y qué son estos datos? Están en inglés en este app, ¿verdad? Entonces te habla de qué son estos datos. El focal de la lente en milímetros. Significa que esta lente está posicionada en 18 milímetros. Claro está que en una cámara profesional, uno al girar el rol se da cuenta en cuántos milímetros está. Está dibujado por toda la lente, los numeritos. Uno puede divisar esto. Estamos tocando puntos de cámara profesional con los conceptos básicos como para entender también desde un celular, pero en este caso es apuntando y hablando directamente de
de una cámara profesional, tenemos que conocer estos datos sobre esta información para posteriormente poder utilizar el día de mañana que nos toque tener una cámara profesional en mano. Entonces tocamos esto de lo que sería el calculador DOF Master para nuestra distancia hiperfocal. Después también aquí abajo tenemos F16, significa que esta es nuestra apertura de diafragma. Siempre esta F minúscula en fotografía representa lo que sería nuestro diafragma. A menor número de diafragma más abierto, más luz. A mayor número más cerrado, menos luz. Pero, ¿por qué esta en F16 si va a tener menos luz? Tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a fotografiar, en teoría, es un paisaje y necesitamos mucha profundidad de campo, mucho espacio de nitidez para que salga todo en foco, ¿verdad? O si no, vamos a sacar un árbol y el resto de atrás no va a salir. Y aquí, ¿a cuántos metros se encuentra de mí lo que quiero fotografiar? Y estos son los datos que ponemos. Le damos calcular y hace un cálculo matemático y nos pasa distancia hiperfocal 0,69 metros, casi un metro. No llega a un metro. ¿Y para qué sirve esto? Después de obtener el número, nos vamos a lo que sería nuestra profundidad de campo. ¿Qué pasa al hacer el cálculo y dejar a punto nuestra distancia hiperfocal? Nos da muchas posibilidades. No solamente tener un mayor campo enfocado, sino también tener mayor nitidez en este campo enfocado. Y así también nos da un plus. Nos da más campo de enfoque enfrente y así también atrás de nuestra imagen. Eso significa que hay mayor enfoque aún, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el análisis de lo que nos arrojó en nuestro calculador, 0,69 metros, y cómo utilizamos esto en vivo y en directo, como se dice, ¿verdad? La profundidad de campo solo enfocada desde el lugar que sitúe el foco hasta el infinito. Significa que si yo pongo mi foco en este lugar, si aquí es donde yo estoy apuntando y aquí es donde yo le doy el toque con mi celular o con mi cámara profesional, significa que desde acá hasta el infinito es lo que va a enfocar. No va a desenfocar absolutamente nada desde este punto hasta el infinito. Eso hace el cálculo de lo que sería nuestra distancia hiperfocal, pero no solamente aumenta la profundidad de campo, sino que también la zona enfocada por delante y por detrás. Y encima dice exactamente a la mitad de la distancia hiperfocal. Muchos datos para eso, ¿verdad? Pero nuestra distancia hiperfocal era esta, que hizo el cálculo nuestro APP. Y a la mitad de esto nos vuelve a aumentar un espacio por delante. Espectacular. O sea, que nos da la posibilidad que desde el foco hasta el infinito enfoque. Y así también desde el foco hasta enfrente nos da mayor profundidad de campo, mayor zona de enfoque. Significa que vamos a tener un amplio enfoque en lo que sería nuestro encuadre. Vamos a ver la diferencia. Si utilizamos el cálculo de distancia hiperfocal, tenemos mayor enfoque, así también mayor nitidez. Imaginemos que no utilicemos, en el caso de que de repente estamos apurados, tenemos nuestra cámara profesional, pero nos da igual hacer ese cálculo. Si nos da igual hacer ese cálculo y enfocamos un punto medio de lo que sería nuestro paisaje, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener siempre el cálculo predefinido de un poco para atrás y un poco para adelante, pero no va para el infinito. Significa que acá ya va a empezar a desenfocarse. Acá se nota que solamente todo lo que está en este cuadro está enfocado y aquí este árbol ya está desenfocado, aquí este árbol también ya está desenfocado. Y nosotros queremos hacer un paisaje donde todo esté enfocado. Entonces, por eso se hace ese cálculo de la distancia hiperfocal.
focal, por eso es importantísimo. Justamente con el mismo ejemplo, si mi punto de enfoque está a 15 metros y no utilizo distancia hiperfocal, va a pasar lo que siempre nos pasa, ¿verdad? Va a depender ya directamente de nuestra diafragma, la profundidad de campo. Nos va a limitar. Vamos a tener un espacio de enfoque menor. Por más que nosotros le demos nuestro diafragma hasta donde más no se pueda, hasta el tope de lo que sería su cierre, lo único que vamos a conseguir es oscuridad y poca profundidad de campo. ¿Por qué? Porque los paisajes no tienden a ser grandes, ¿verdad? Enormes. Y independientemente de que nos alejemos más y más, lo que estamos perdiendo es calidad también. Entonces, tenemos y ya sabemos ya que podemos utilizar algo denominado distancia hiperfocal para hacer un cálculo y sacar todo en foco y todo en excelente calidad. Calidad revista. Ahí podemos ver la diferencia entre ambos. Sin distancia hiperfocal, solamente tenemos esto. Y con distancia significa, o sea, haciendo el cálculo de la distancia hiperfocal, significa que desde aquí, pero hasta el infinito. No hay límites. Bueno. Karen me olvidó registrar su presencia. Bienvenida, Karen. No te preocupes. Parece algo demasiado técnico, pero en la práctica, cuando ya tengamos nuestra cámara profesional de mano, etc., lo primero que van a recordar, pucha, quiero hacer este paisaje, puedo lograrlo con esto. Yo sé bien que si me pongo enfrente del paisaje y trato de enfocar, lo primero que se nos ocurre es poner el punto de enfoque a la mitad de lo que sería nuestro paisaje, porque tenemos en mente que un poco para atrás y un poco para adelante es lo que va a enfocar nuestra cámara. Entonces hacemos eso, ¿verdad? Pero en nuestra cámara profesional tenemos la posibilidad de enfocar eso hasta el infinito, con lo que sería nuestra distancia hiperfocal. Entonces es importantísimo también manejar esos términos y esa información para que el día de mañana que vamos a hacer una tapa de revista o fotografiar simplemente un paisaje descomunal, queremos grabarlo no solamente en retina, sino que también en datos, en nuestra computadora, para nuestro Facebook, para nuestra portada, etcétera, etcétera. Entonces podemos acudir a la ayuda de nuestra distancia hiperfocal. Ahora bien, para aquellos que entraron tarde, quiero tocar el punto de la tarea otra vez. Estamos miércoles, viernes vamos a poner una tarea más corta porque vamos a tratar de hacer un poco más de práctica de lo que sería todo, ¿verdad? Desde el vamos, porque no quiero que se olviden de nuestro triángulo de exposición, porque ahora vamos a tocar un poco de composición y si entendemos lo que es composición más exposición, nuestras fotografías van a ser geniales y manualmente, ¿verdad? Eso es lo que queremos hacer, queremos crear nuestro propio producto, digo bien. Bueno, tocar el tema de balance de blancos era solamente ingresar al modo Pro de sus celulares, así también de las cámaras profesionales, y de repente tener el Canon, apretar la Q, con la flecha puedes manejar hasta donde dice balance de blancos, normalmente está en español también, independientemente de que las siglas estén en inglés, WB, White Balance, al posicionarse encima de la WB, normalmente te dice que es balance de blancos. Te da dos opciones, directamente apretar los presets, que son los dibujitos entre solcito, nubecita, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos es una foto calidad y una foto fría. Eso es lo que estamos buscando. O directamente en los celulares es mucho más fácil poner en modo manual y tocar el dial hacia el lado cálido o hacia el lado frío para poder crear nuestra fotografía y así también cumplir con la tarea de la semana. Vamos a tener una tarea nueva, también va a ser fácil. La que quiero que sea más complicada porque le quiero sacar el cubo va a ser la última. Quiero una foto prácticamente de estudio para calificar. No significa que voy a poner las peores notas, significa que voy a ser un poquito más exigente con la última fotografía, siempre vamos a tocarla.
nuestro triángulo de exposición y ahora vamos a entrar en composición esta semana. Entonces, para el final del curso ya tenemos que manejar ambas cosas, ¿no? Tanto exposición como composición. Y recuerden que la exposición es solamente todo lo referente a la luz. La composición es cómo componemos todos esos materiales, cómo ajustamos realmente todo eso a nuestro encuadre. Por ejemplo, yo estoy en un punto donde no debería, ¿verdad? Como me puedo centrar un poco más y me veo mejor, ¿verdad? Pero creo que mi silla ya estaba mal puesta. Ahí faltó encuadre. Bueno, continuamos con la clase. Estuvimos tocando lo de la distancia focal. Ahí dentro de nuestra cámara fotográfica, dentro de la lente, hay ciertos cristales que convergen, que trabajan juntos. Ahí se genera el foco, ahí se asimila la luz. Por ahí pasa la luz y va directamente a chocar por nuestro sensor. Y esa distancia entre ese foco, ese punto fino de lo que sería la lente y nuestro sensor, le llamamos distancia focal y se mide en milímetros. Nuestras lentes normalmente son 50 milímetros, 35 milímetros. Esto significa que ese punto está a 35 o a 50 milímetros de lo que sería nuestro sensor. Y cuanto más alejado del sensor, aparenta más zoom, ¿verdad? Cuanto menos alejado, da mejor ángulo de visión. Y ahora tocamos la distancia hiperfocal, que tiene y no tiene que ver con la distancia focal. Dijimos que nosotros con la distancia hiperfocal buscamos el mayor espacio de nitidez posible y foco, ¿verdad? Y calidad. Mucho le estamos exigiendo a nuestra cámara profesional a él. Entonces hay un cálculo, se tiene que descargar una app para que sea más rápido, ¿verdad? Claro que podemos hacer el cálculo nosotros, pero yo recomiendo que sea con la app mucho más rápido, mucho más fácil. Nadie va a sacar un lápiz para empezar a hacer un cálculo en medio del paisaje, ¿verdad? Vamos a la app, nos da una distancia y posicionamos como nos indica, y nosotros después ya jugamos con el balance de blanco, con nuestra velocidad de obturación, con nuestro ISO, con nuestro diafragma, ¿verdad? Todo eso. Diafragma no, porque el diafragma va a ser algo fijo, ¿verdad? Bueno, continuando con la lección siguiente, quería tocar con ustedes algo importante. Justamente al iniciar les comenté que en nuestro curso, o sea, lo que sería esta semana, nos tocaban temas, por ejemplo, píxeles, resolución de la imagen, peso, tarjetas de memoria y cables de conexión. Y yo quiero dejar esto para el final. Quiero tocar las partes más importantes ahora y esto para el final porque vamos a dar todo, obviamente, vamos a tocar todos esos puntos, pero ya aparentan cosas que debemos saber al final de la fotografía, como para exportar o sacar a la luz lo que es nuestro archivo, qué tipo de compresión usar, ya estuvimos tocando eso también. Y eso vamos hasta el final. Entonces traje lo que era composición fotográfica, que pertenecía al último módulo a tocar en este momento, y les quiero graficar. Recuerdan que en la semana tocamos el punto de las luces, las posiciones de las luces, etcétera, etcétera, que mucha gente sabía perfectamente bien la posición, que lateral, que frontal. Bueno, lo mismo pasa con la posición de las cámaras fotográficas. Depende en qué posición ponemos nuestra cámara y cuáles son y qué significa, ¿verdad? ¿Qué significa? Porque cada posición le da un valor agregado a esa fotografía, le da ese sentimiento, le da lo que nosotros queremos transmitir dependiendo de cómo tomemos esa fotografía. No es solamente tomar la foto, sino que darle vida a esa foto, darle una especie de historia a esa foto, darle un encuadre a esa foto, darle significado en síntesis. Bueno, les quiero compartir también para poder ir hilando juntos lo que sería planos fotográficos y ángulo de la cámara. Les voy a compartir esta imagen. A ver si se me escapó la imagen. Aquí está. Bueno, les comparto la imagen. Está escrito por actual. Bueno. Esto es nuestra lección 13
La creé recién, por eso todavía no está en la plataforma. Y vamos a tocar esto, plano según el ángulo de la cámara. Con los planos fotográficos es posible crear perspectivas, sensaciones y transmitir emociones, justamente lo que le estuve diciendo. Depende de cómo nosotros queramos hacerle ver a esa fotografía, ese resultado que queremos transmitir en sí, ¿verdad? Puedes hacerlo de dos formas, plano según el protagonista o plano según el ángulo de la cámara. Vamos a tocar según el ángulo de la cámara. Podemos llamarle plano normal. En este plano la cámara se encuentra paralela al suelo, que significa que está a la par, en línea recta, al suelo. Es la forma tradicional que se toma en la fotografía. Normalmente todas las fotografías se toman de esta manera. Pero es ya como para graficar un momento, un evento, etcétera, etcétera. Lo importante es que tenemos otras formas de tomar esa fotografía para darle ese sentimiento del cual está hablando nuestro material. En este caso podemos decir que es un plano medio, ¿verdad? Porque salió a medio cuerpo. La persona un poco más atrás o con menos zoom tendría un plano completo. Pero si está de frente, le podemos llamar plano normal o frontal, ¿verdad? Después tenemos nuestro plano picado. Recuerdan que nuestra luz con esta misma posición se llamaba en picada. Bueno, sería lo mismo, plano picado o en picada. La cámara se ubica levemente por encima del sujeto y se inclina hacia abajo para apuntar hacia él. En este plano el personaje se ve más pequeño de lo normal, así tipo como inferior. Justamente eso estuvimos tocando con el tema de las luces, dependiendo de cómo uno ilumina al sujeto. También podemos tener, depende de cómo uno fotografíe o filme a ese sujeto para dar esa sensación de que es más chico, de que es menos. Ahora, tiene un significado, pero si pensamos nosotros que otro es el significado, también podemos hacerlo. Porque al fin y al cabo es nuestra creación, nuestra foto. Y después está, este sería el plano en picada o picado. Y plano en contra picada. Justamente aquí podemos ver la imagen. Sería prácticamente lo contrario, ¿verdad? Tipo de abajo para arriba. Pero en diagonal, ¿verdad? Este plano produce un efecto contrario al picado. Es decir, que engrandece al personaje y hace que se vea más imponente, superior, ¿verdad? Espectacular. Después tenemos algo denominado plano cenital. Imagínate que es muy buena para publicidad, por ejemplo, este plano cenital. Se podría utilizar en varias cuestiones. Interesante el plano cenital. Este plano de la cámara se ubica totalmente sobre el sujeto. Justamente estamos viendo aquí. Tanto cámara profesional como celular, ¿verdad? Es la ubicación nada más y el ángulo que nos da. Este plano de la cámara se ubica totalmente sobre el personaje o sobre el sujeto y apunta hacia el suelo. Con este plano se puede generar en nuestro protagonista la sensación de soledad, de aislamiento, debilidad, fragilidad. En teoría, yo no le siento solo ahí al muchacho, le siento delicado, ¿verdad? Pero cada uno va a componer conforme a lo que quiere transmitir. Este plano me gusta mucho. Es denominado plano nadir. Este plano deja la cámara completamente por debajo del sujeto, apuntando hacia arriba, y es el indicado para darle mayor importancia al personaje. Si ve esta fotografía, habla de esta fotografía, le vamos a... Esta es la sensación de que da, parece que nos está pisando. Se pueden utilizar justamente para hacer publicidad y cosas así. Espectacular. No creo que en un evento utilicemos el plano nadir, pero tenemos que conocer
que también se pueden hacer fotografías del ángulo que sea, ¿verdad? Pero estos ángulos también tienen nombres. No es que creamos nosotros, ¿verdad? Ya tienen años y años entre nosotros, entonces ahora conocemos lo que son los nombres. En este caso, nuestro plano nadir. Después hay otro denominado plano holandés. En este plano se realiza girando la cámara hacia un lado para mover el horizonte. Recuerden que la línea del horizonte sería la que divide el cielo de la tierra prácticamente, ¿verdad? Entonces hacemos este plano de costado, tipo como este, aquí tenemos nuestro horizonte. No puedo hacer la línea de costado. Aquí tenemos nuestro horizonte en síntesis, en diagonal. Y la fotografía queda así como de lado, ¿verdad? En este plano se realiza la cámara girando, entonces se gira la cámara hacia un lado para mover el horizonte y con él se puede encuadrar al protagonista para generar inestabilidad, por ejemplo, dinamismo, fantasía, etc. Yo creo que nosotros muchas veces ya estuvimos utilizando este plano holandés sin darnos cuenta, ¿verdad? Tenemos acá foto rápida, un tipo de churro que pasa, de una chica, sacamos el celular del bolsillo, foto, y tenemos nuestro plano holandés. Espectacular. Entonces estuvimos tocando y viendo las diferentes formas y posiciones en las cuales puede estar nuestra cámara fotográfica y qué significado aproximado, ¿verdad? Porque no significa que lo que dice ahí sea todo, ¿verdad? De repente nosotros queremos utilizar nuestra cámara profesional y hacer uno de estos y darle otra sensación porque creemos que así es, entonces nadie podría decir lo contrario, ¿verdad? Porque algún sentimiento nuestro. Ahora, ¿qué generan los demás? Sería otra cosa, pero uno ya componiendo y armando lo que sería el escenario de la imagen, entonces va tranquilamente a poder hacer relucir esos sentimientos que uno tiene o quiere reflejar, como se dice. Bueno, tenemos una lección interesante con el tema este de la ubicación. Perdón, me tomo un poco de agua. De la ubicación de nuestra cámara para conseguir y para lograr el objetivo. Gracias, perdón. Ahora también queremos tocar justamente en el último, en nuestro plano holandés, que era un plano movido donde movemos el horizonte, etcétera, etcétera. Y tocamos que el horizonte era la línea esta imaginaria, obviamente, donde aparentemente se encuentra el cielo con la tierra, el cielo con el mar. Y ahora queremos tocar algo importante, la regla del horizonte. Forma parte de la composición en sí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a poder entender cómo crear nuestra fotografía de manera pero mucho más atractiva. Entonces quiero también que me acompañen en la visualización de lo que es esta regla del horizonte y cómo se puede utilizar. Entonces les quiero compartir nuevamente esta imagen para poder tocar y ver esos puntos importantes. Ahora les comparto un segundo. Sería esta nuestra lección del día, la ley del horizonte. Una fotografía así, con todo enfocado hasta el infinito, ¿cómo logramos? Tocamos en la unidad anterior, ¿verdad? Este enfoque imponente, perdón. Podemos lograrlo con nuestra distancia hiperfocal, por ejemplo. Todo, absolutamente todo está enfocado. Hasta el infinito. Bueno, tocando la línea del horizonte,
podemos decir que es aquí donde se encuentra el cielo con el mar, sería en este caso. Voy a apagar un rato mi celular. Sería el cielo y el mar aquí, ¿verdad? Pero podría ser el cielo y la tierra también. Entonces, ¿cómo ubicar esta línea? ¿Para qué sirve esta línea? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esta línea? Bueno, ahora vamos a tocar eso. Esto es importante en fotografía y esto es lo que normalmente la gente quiere llegar, cómo hacer directamente ya una buena foto sin necesidad de tanta teoría, tanto cálculo. Pero cuando uno quiere ser profesional tiene que manejar esa teoría y ese cálculo y después decidir el día de mañana si lo va a utilizar o no. Pero tiene que tener ese conocimiento por si acaso quiere hacer una foto parecida a esta. Entonces, podría hacerlo con un celular de manera automática, pero no va a lograr la misma nitidez, la misma calidad y tampoco el mismo enfoque o el mismo foco. Solamente utilizando las técnicas fotográficas que estuvimos tocando en clases se podría lograr fotos parecidas, inclusive mejores, con mayor calidad y nitidez, inclusive depende ya de nuestros aparatos y cómo utilicemos las herramientas que se nos está dando en este curso, independientemente de que sea básico. Ya depende 100% o 200% de ustedes y de su creatividad. Bueno, cuando hablamos de componer, ¿verdad? Vamos a dejar aquí en la regla esta del horizonte. Cuando hablamos de componer nuestras imágenes, en realidad estamos hablando de conseguir ordenar los elementos dentro de ella, ¿verdad? Para ayudar al espectador a leer nuestra fotografía. Existen ciertas reglas que en realidad son más bien directrices y orientaciones que en términos generales ayudan a componer nuestra fotografía de una manera más atractiva para los humanos, justamente como estamos viendo en la imagen. ¿Qué quiso mostrar? ¿Qué está queriendo mostrar? La tierra con el mar, el cielo, pero si hubiese querido mostrar el cielo, hubiese bajado un poco más la línea del horizonte. Todo eso vamos a tocar ahora. La regla del horizonte es algo muy importante en la composición para darle ese atractivo visual a nuestra fotografía. ¿Qué es la regla del horizonte? ¿De dónde sale? ¿Cómo se utiliza? Esto vamos a tocar ahora. Es un pequeño movimiento de nuestro material. Un pequeño, bueno, aquí, un segundo, se me perdió. Bueno. Quiero compartirles algo o mover esto. Tengo un pequeño problema aquí con mi mouse acá. Se me perdió algo de vista. Quedamos en esto, ¿verdad? Bueno, aquí. Todo lo que estuvimos tocando sobre la regla del horizonte, etcétera, etcétera, todo viene y nace de lo que sería nuestra regla de tercios. ¿Qué significa lo de la regla de los tercios? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo utilizar de manera correcta? Bueno, en el caso de la regla de los tercios, dice que hay 4 puntos. O sea, la regla de los tercios en sí habla de 4 puntos que son más atractivos visualmente que el resto. Y por lo tanto,
o sea, estamos hablando del ojo, a percepción, ¿verdad? Hay 4 puntos importantes que son atractivos para el ojo, donde posiblemente podamos ubicar lo que queremos mostrar, ¿verdad? Lo que queremos sacar a la luz, lo que queremos que el espectador vea de nuestra fotografía. Y que para conseguir una buena composición, una composición atractiva, deberíamos utilizar estos elementos, ¿verdad? Estos puntos en esta composición. Como se ve en la imagen, estos 4 puntos aparecen a partir de la intersección de 4 líneas, 2 horizontales y 2 verticales, ¿verdad? Estas son las líneas, 2 horizontales, donde sería esta, con esta. ¿Se ve cuando marco? Si alguien me puede responder, por favor. Sí, profe, se ve. Bueno, y 2 verticales. Serían las líneas. Esta sería nuestra regla de tercios. Recuerden que en nuestros celulares también se puede poner la regla y te consulta si quieres regla de tercios, si quieres otro tipo de regla. Entonces nosotros podemos ubicar y poner esta regla de tercios. Hay celulares que ya están de por sí, por default o por defecto, con esta visualización de la regla de los tercios. Entonces dice, son 4 puntos. Aquí están nuestros puntos. Y hay una intersección entre ellos. Hay 2 líneas horizontales, 2 verticales. Para poder conseguir la regla de los tercios bastará con que usemos solo 2 de estas líneas. Las horizontales, en el caso del horizonte, ¿verdad? Estamos hablando del horizonte. Ahora queremos saber de qué se trata y dónde ubicar ese horizonte. En la foto anterior que tuvimos, utilizaba esta línea para su horizonte. ¿Recuerdan? Esta foto que vimos al inicio. Es la misma cosa, es la misma gráfica. Lo que pasó es que dividió esta imagen en porciones, ¿verdad? Una, aquí en el medio otra, y la abajo otra. En 3. Y la línea del horizonte, solamente deberíamos o tendríamos que usar 2, ¿verdad? La primera línea o la segunda, porque son 2. 2 horizontales y 2 verticales, como vimos recién. Aquí. Y podemos transportarnos mentalmente a esa imagen y ver que utilizó esta línea para su horizonte. También puede utilizar obviamente esta, pero en la foto que estuvimos mirando y analizando, esta fue la seleccionada. ¿Por qué? Porque a su gusto era lo que quería mostrar. Hay muchas veces que queremos más agua, o sea, menos agua y más cielo con un atardecer imponente, y podemos utilizar esta línea. Depende de qué queremos mostrar. Aquí ya podemos tener la puesta del sol, el crepúsculo, como se dice. Pero en nuestra imagen anterior tenemos como ejemplo que se utilizó esta línea horizontal para crear esta fotografía. Esta fue la línea de horizonte seleccionada. Bueno, vamos a dejar de vuelta para poder ver lo que sería nuestra línea de horizonte y cuál fue la seleccionada. Como se ve en la imagen, los 4 puntos aparecen a partir de una intersección, estuvimos diciendo. Bueno, para ubicar, estuvimos hablando de las franjas horizontales y verticales, pero en este caso, como estamos hablando de horizonte, utilizamos las líneas o franjas horizontales. Aquí también en el siguiente ejemplo, aquí en el ejemplo siguiente, podemos ver esta división. Directamente nos olvidamos de las que son verticales. Para trabajar con nuestro horizonte nos quedamos con las horizontales, estas líneas. Y aquí podemos ver cómo se divide en 3 porciones. Podemos llamar 1, 2 y 3.
para poder hacer esta ubicación. Y en una de estas líneas donde nosotros ubicamos nuestro horizonte. Aquí podemos ver que también utilizo esta línea, la línea superior, para ubicar su horizonte o la diferencia, o realmente la confusión que hay entre el cielo y la tierra ya en este caso, ¿no? Y importante, dice nuestra nota, puntualizar que esta división del encuadre se puede realizar tanto para tomas horizontales como para aquellas que son verticales. Solo tenemos que dividir la imagen en 3 zonas. Estamos hablando que le pasa a 2 líneas, ¿verdad? Pero para que se entienda también, podemos hablar de zonas, ¿verdad? Una zona, 2 y 3. Pero en el momento de la ubicación, ubicamos sobre la línea. Bueno, en síntesis, mentalmente hacemos esto en nuestro encuadre, en lo que sería nuestro teléfono celular, en nuestra pantalla, en sí, esta es nuestra pantalla. Y mentalmente hacemos esa división o directamente utilizamos la regla. Pero esto es muy fácil de hacerlo de manera mental al menos. Bueno, vamos a continuar. ¿Dónde coloco el horizonte? ¿Cómo podemos saber dónde deberíamos colocar nuestro horizonte en la imagen según la regla de los tercios? Es tan fácil como saber a qué queremos darle importancia. Justamente eso dijimos, si queremos más puesta de sol que tierra o puesta de sol que mar, entonces podemos utilizar nuestra línea inferior, ¿verdad? Y si queremos lo contrario, si queremos demostrar más lo que hay abajo y menos cielo, podemos utilizar nuestra línea superior. Justamente estamos hablando aquí, tocando ese punto. De la línea, donde colocar el horizonte en el tercio superior de la imagen. Lo usamos cuando queremos que los ojos de aquel que vea la imagen se centre en la parte inferior. ¿Ven? Si ponemos nuestra línea en el horizonte arriba, lo que queremos mostrar es lo de abajo. Justamente lo que pasa en nuestra primera imagen. Recuerdan que hay 2 líneas acá imaginarias, ¿verdad? La primera y la segunda acá. Si dividimos nuestra imagen en 3. Y nos dice nuestro material que si utilizamos nuestra línea de horizonte aquí, si esta es la línea que utilizamos para nuestro horizonte, significa que lo que queremos mostrar está aquí abajo. Por eso le damos más espacio a lo de abajo. En cambio, si ponemos nuestra línea aquí, aquí ponemos nuestro horizonte, ¿qué va a pasar? Esta imagen va a cambiar totalmente. Esta va a ser la parte de la tierra y todo esto va a agarrar el cielo. Entonces le vamos a estar dando importancia al cielo más que a lo abajo. Y entonces, así como dijimos, depende mucho de a qué queramos darle importancia. Justamente tenemos también colocar el horizonte en el tercio inferior. No servirá cuando queremos darle más importancia al cielo, obviamente. Porque le damos más espacio digo bien, a lo que queremos mostrar. Así como en este caso. En este caso, nuestra línea, imagínense que estamos utilizando la línea de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le queremos dar importancia a lo de arriba. En síntesis. Aquí, mirando la imagen, aparenta que no pasó nada, ¿verdad? No hay un cálculo, no hay nada, pero en realidad detrás de una imagen profesional siempre hay un cálculo. Pero es algo que ya sale por la práctica. Vamos a estar pensando muchas veces en la regla de los tercios o de nuestro horizonte o la ley del horizonte o la línea del horizonte, pero de manera esporádica. Pero vamos a tener en cuenta para saber qué es lo que queremos realmente mostrar. Cuando queramos hacer una imagen profesional, esto vamos a tener que tener en cuenta categóricamente porque queremos mostrar esto. No queremos mostrar aquello, pero queremos que aquello también forme parte de nuestra composición, queremos que también forme parte de la estructura del encuadre de nuestra foto en sí. Pero darle importancia a otra cosa, en este caso el cielo. A diferencia de lo que era la primera imagen que vimos, que le daba importancia más a lo que era la arena, el agua, el mar.
Bueno, y aquí hablamos de romper las reglas. Obviamente podemos hacer alguna diferenciación, no necesariamente dejarlo de esta manera, pero esto es algo preestablecido como para indicar qué podemos utilizar y dependiendo de qué queramos mostrar. Podemos romper las reglas y hacer esto, esa toma holandesa de la cual hablamos y doblar lo que sería nuestra ley de horizonte, nuestra línea del horizonte para crear una fotografía totalmente diferente, ¿verdad? Ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el claro ejemplo de que esta línea de horizonte parece más diagonal, ¿verdad?, que horizontal. Y es excelente también. Y también dice que la regla del horizonte no solo funciona para los horizontes. Tenemos que considerar que el horizonte es aquella línea que separa el cielo de la tierra en la fotografía de paisaje. Pero para nada es solo así. Todas las fotografías tienen un horizonte. A veces puede ser incluso que no se vea, ¿verdad? Aunque sea el caso de nuestra fotografía, tenemos que ser conscientes de dónde se encuentra ese horizonte para poder componer la imagen. Siempre cuando uno quiere hacer ese tipo de demostración, depende de qué uno quiera mostrar, ¿verdad? Esta es una fotografía, digamos que es una fiesta, y podemos utilizar, tenemos un horizonte. En este caso se utilizó esta línea del horizonte. ¿Por qué? Porque aquí estaba el espacio de atención donde está la gente. Aquí. Este era el espacio. Entonces se utilizó la línea horizonte superior. ¿Por qué? Porque lo de arriba iba a formar parte de la composición. Iba a salir hermoso con lo de arriba. Pero si fuese al revés, la composición iba a ser completa. Entonces le damos importancia a lo de abajo, siempre mostrando también lo que está en lo superior, porque aquí están las luces, aquí está todo, pero en este caso las personas son aquí. Lo importante, se utilizó esta línea horizonte. Si se hubiese utilizado esta, posiblemente estas personas saldrían sin pierna, ahora medio cuerpo aproximadamente, y le damos más importancia a la parte superior, al cielo, a las luces, a los focos, al fuego. Entonces es muy importante trabajar y saber, saber lo que es esta línea. Ejemplo, podemos dividir mi propia imagen en tres zonas, como estuvimos hablando, pero así al cabo tienen dos líneas, ¿verdad? Y queremos ver que aquí le doy más importancia. Si utilizo esta zona para mi línea, significa que a todo lo de abajo le estoy dando importancia. Pero si utilizo la franja inferior para mi horizonte, significa que esa línea vamos a poner a la altura del horizonte. Recuerden eso, ¿verdad? Tenemos que tener una imagen mental de lo que es nuestro horizonte, si es que no lo vemos, ¿verdad? Pero esa línea ajustamos a lo que es nuestro horizonte. O sea, este es nuestro cuadro, tiene las líneas, ¿verdad? Si yo quiero mostrar más lo de arriba, entonces utilizo la línea inferior. ¿Y qué pasa? Subo esa línea a lo que sería mi horizonte y me quedo mirando al cielo, a lo que esté en la parte superior de lo que sería nuestro encuadre, ¿verdad? Y viceversa. Bueno, Jesse, espectacular. Ahora vamos entendiendo y estamos tocando algunos puntos interesantes para la fotografía, que normalmente estos son los puntos que a la gente les gusta tocar, ¿verdad? Cómo hacer una mejor fotografía, nada más. Como dije, será independiente a todos esos cálculos, aquel ISO, aquel OSO, ¿verdad? Nosotros queremos saber sacar nomás ya la foto. Pero este curso es profesional, entonces tenemos que manejar esa información y suele ser muy tediosa y aburrida, ya queremos el resultado, pero en el momento que tengan su cámara profesional, en el momento de que estén trabajando, siempre van a recordar estos puntos y van a poder subsanar cualquier tipo de
errores futuros, cualquier tipo de errores en la práctica fotográfica, que es lo que normalmente pasa, ¿no? De repente sale muy blanco, muy oscuro, muy esto, muy aquello, le damos más techo, menos techo. Entonces, ¿qué queremos mostrar realmente nosotros? Si es que de repente vamos a sacar la foto de un vehículo, ¿qué queremos mostrar? Podemos dividir, podemos darle esa línea de horizonte, ¿verdad? Podemos darle una fotografía en contrapicada, por ejemplo, a un automóvil para que parezca mucho más grande, mucho más imponente, ¿verdad? Queremos hacer algo en contrario, le podemos dar una fotografía en picada y vamos a darle otra faceta, otra vista. Nosotros podemos manejar esta información de manera tanto positiva como negativa, porque también podemos equivocarnos tratando de utilizar la información, pero para eso estamos para que se consulte. Y esta línea de clases, o sea, esta semana aparenta mucho más light que la semana anterior. Empezó con la primera, que estuvo complicada por la importancia que tiene ese triángulo de exposición, que siempre voy tocando. Si yo consulto a alguno, ¿será que me va a poder explicar el triángulo de manera general? ¿Cuáles son los puntos y las partes de ese triángulo de exposición y para qué servía el triángulo de exposición? ¿Será que Vivian Belén me va a poder explicar la cara a su talla? ¿Para qué servía ese nuestro triángulo, Vivian? Así, con tus palabras. ¿Qué había en ese triángulo y por qué era un triángulo de exposición? Recuerda que la exposición era la luz nada más, a que ponemos nuestro objeto. Y de repente pues, hay más luz, menos luz, y nosotros pues, tenemos que tocar eso. Si ponemos en automático, hace solo. Pero si nosotros queremos crear nuestra imagen, tenemos que tocar esos puntos. Recordar más o menos. No hace falta que me expliques cómo funciona, pero recordar los puntos, Vivian. ¿Qué había en ese triángulo? Recordar más o menos. Tocamos, Vivian. Más para hacer tu tarea tuviste que haber tocado. Decime un poco, uno por lo menos. ¿Qué había en ese triángulo? O estamos hablando de un triángulo que nunca tocamos. No, estamos hablando de un triángulo que repetimos siempre. No te estás riendo, más bien no me está diciendo nada. Acá escribime bien. ¿Qué es lo que había en ese triángulo? Está pensando, está buscando en el grupo. Ahí estaba la imagen del triángulo. Yo sé por lo que hace. Y ya desactivar un rato, Blanca, tu micro. ¿Quién me dice que había en ese triángulo y más o menos para qué servía? Una sola cosa. Tenemos que ir aclarando este panorama porque, como yo dije, tanto exposición, así también como composición es muy importante. ¿Quién me dice? Estoy esperando. Ahora el ISO, por ejemplo, ¿verdad? La velocidad de obturación, la apertura. Velocidad de obturación. Con eso controlábamos la luz, el enfoque. Espectacular. Y bien, ya se fue. Ya no quiso más responder. No, espectacular. Sí, así mismo. Era para lograr una correcta exposición. Justamente dijimos que exponerle a la luz, pero nosotros pues le damos los parámetros a nuestra cámara para que acepte más luz o menos luz, independientemente de cómo se vea el objeto enfrente. Si vemos un objeto, ahora mismo que yo estoy muy iluminado, lo que hacemos es tratar de que esté menos iluminado. ¿Y cómo logramos eso? Obviamente subiendo la obturación, la velocidad, nos genera menos luz, ¿verdad? Menos ISO, mayor profundidad de campo, todo se puede compensar, todo nos puede dar más o menos luz, las tres cosas. Justamente en nuestra tarea se basaba en eso. ¿Por qué piensan que en nuestra tarea ese halo de luz quedó plasmado en nuestra fotografía? ¿Y por qué tuvimos que hacer a oscuras? ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que si ponemos una velocidad baja o al extremo de la velocidad de obturación,
El lado rápido que nos daba menos luz. El lado Vivian, me estoy riendo de Vivian. Está bien, Vivian, espectacular. Pero fácil era, Vivian, si vos entregaste tu tarea o quién lo que hizo por vos. El lado rápido, automáticamente, si ya sabemos, ya a mayor velocidad, menos luz, porque con el obturador hace es una puertita que está sobre nuestro sensor y le deja entrar un rato normal luz. Así, ese segundo le dejó entrar. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese solo segundo hizo esto, este sensor en ese segundo nomás le tuvo ahí la posibilidad de captar la luz, ¿verdad? Entonces, esa poca luz que entró, ya tomó la imagen. Tomó esa imagen, es lo que vio. O sea, nuestro sensor es nuestro ojo y está lo que vio ahí en ese segundo. Por eso, de repente pasa una moto, ¿verdad? Van saltando. Y si hacemos en el momento justo, esa moto de movimiento va a poder congelar. No va a tener ese movimiento, ese barrido, ese efecto fantasma. Vamos a congelar. Pero la consecuencia de congelar al subir la velocidad es también tener poca o menos luz. Queremos más luz, nos vamos al extremo contrario, ¿verdad? Y por eso tuvimos que hacer oscura, porque 10 segundos se quedaba abierto ese obturador. Se quedaba ahí mirando, tratando de absorber toda la luz del ambiente, ¿verdad? Pero si estamos en un lugar iluminado y le ponemos al sensor a absorber toda la luz, automáticamente nos sale todo blanco. Por eso tuvimos que hacer primero en un lugar oscuro y segundo utilizar la luz para hacer los efectos, porque estaba el muchacho en cuestión mirando y analizando todo lo que pasaba, ¿verdad? Y algo de esa información de luz que nosotros dejamos automáticamente también absorbió. Por eso tenemos que manejar muy bien ese triángulo. El ISO era muy fácil, es una sensibilidad, de repente nos falta luz y le da un poco, vos le decís, ¿sabes qué? Sensor, volvete más sensible a la luz, entonces capta más luz, ¿verdad? Eso es normal. En el ISO, o más o menos, ISO normalmente no se toca luego mucho en una fotografía porque tenemos el ISO extremo nos da mala calidad de imagen, ¿verdad? Entonces normalmente no se toca, se utiliza en un parámetro de hasta 400 más o menos de ISO. Se puede extender más dependiendo, uno tiene que ir mirando si es que le está dando mala imagen o no, ¿verdad? Normalmente en un lugar oscuro necesitamos mucha luz y no queremos movimiento, entonces tenemos que tener velocidad alta para no tener movimiento, ¿verdad? Y esa velocidad alta te da oscuridad, entonces lo único que te queda es o el diafragma. Recuerden que cuanto más amplio es ese diafragma, más profundidad de campo y más oscuro, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer lo contrario, acortar esa F con menor valor. Entonces nos da más luz, pero menor profundidad de campo. Y nos da mal ISO, si estamos en oscura nos da mal ISO, ¿verdad? Si ya tenemos menor profundidad de campo al menos. Nos da mal ISO y tratamos con la aplicación y con la cámara normal. Justamente nosotros, o sea, yo soy consciente de que ustedes, la mayoría tienen teléfono celular. Pero el curso es, o sea, la idea en sí del curso es capacitar a futuros profesionales en fotografía para trabajar en fotografía. Ese era el quick de la cuestión del curso en sí. Entonces, por eso tocamos estos puntos que de repente son cansadores. ¿Quién quiere saber cómo se hace estos cálculos matemáticos y demás? Nadie va a ir en una fiesta de repente a hacerse una selfie y empieza a hacer un cálculo para ver si es que de repente su distancia hiperfocal va a sacar toda la gente que está atrás, ¿verdad? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar, pero nosotros tenemos que dar como profesionales la información para otros profesionales que van a hacer ustedes el día de mañana y que manejen ya esa info, ¿verdad? Esa info que va a ser muy importante en la materia profesional, aunque tenga el teléfono celular en la mano, porque en el celular ya prácticamente estás tocando esos principios. Tranquilamente tocas ISO, velocidad de obturación y diafragma, lo que no se toca mucho porque ya es fijo, pero tenemos la opción de la distancia, ¿verdad? De la distancia focal o la distancia del objeto. Recuerdan, nos acercamos y disminuimos y nos alejamos y extendemos nuestro espacio de nitidez. Eso es lo que pasa con nuestro diafragma en el celular, ya que nosotros no podemos cambiar numéricamente. Pero tenemos la otra opción, la velocidad e ISO.
que sí, siempre vamos a poder cambiar. Eso ya tocamos, ya pasamos. Es importante nomás hacer ese refresh, que vuelva otra vez la info. Porque la gente o nosotros de repente parece que estamos entendiendo, pero si se nos pregunta no vamos a saber cómo explicar o cómo razonar sobre el punto. Sí, así mismo, Nancy. No, y normalmente la gente le entusiasma desde nunca vamos a hacer una fotografía, o normalmente no vamos a hacer una fotografía con una larga exposición, que era sinónimo de obturación lenta. ¿Por qué? Porque imagínate sacar a una persona corriendo en una obturación lenta, va a salir un nada. Siempre vamos a utilizar obturaciones rápidas, pero el punto era manejar, ¿verdad? Podemos crear grandes cosas con esa obturación lenta. Ahora tenemos que tenerle a la modelo que trate de y quede congelada, ¿verdad? Por esos 10 segundos al menos, ¿verdad? Porque un leve movimiento de respiración y ya va a salir un poco movida. Los ojos, la nariz, ya va a tener ese efecto de que no está nítido. Pero si le dejamos clara a la persona y hacemos todos los efectos de luz atrás, podemos crear fotografías espectaculares. Normalmente se hacen para 15 años y cosas así, este tipo de fotografía, o normalmente ya ediciones en Photoshop o Lightroom, que es un recurso más avanzado para cuando uno ya quiere hacer, no sé, el lío por ahí con su foto y mentir un poquitito con la foto, ¿verdad? De repente poner algunos efectos o overlay, nosotros le llamamos, le tiramos sobre la... Bien ahí, Robert, esa es la realidad de nuestro triángulo. Del grupo de que tirar para que la gente... De por sí pasaron el mío, ¿verdad? Que yo hice. Horrible como el solo, pero eso fue en clase, ¿verdad? Con el pizarrón de la clase. Me hubiese pegado nomás iba a ser mucho más fácil, pero yo quería que vayan entendiendo también para darle dinamicidad a la clase. Soy pésimo en dibujo. Y tocando el punto aquí, nuestro triángulo, me llevó a pensar otra cosa cuando puso el triángulo. Si quieren los puntos extra, pues ahí está. Pero Robert ya maneja, él es fotógrafo ya de por sí, ya utiliza cámara profesional para hacer estas cosas. Pero nosotros tenemos ya que irnos a la parte importante. Nosotros ya vamos a ser profesionales, vamos a tener un título del Estado que nos dice que nosotros somos profesionales en tales y cuales, ¿verdad? Normalmente otros fotógrafos no te tienen esta documentación, este título. Lo importante es darle, ¿cómo se dice? Lo que se merece, ¿verdad? Para poder ser redituado con este certificado. Y es importante darle una pequeña dedicación. Y si no se entiende, se pregunta 1000 veces. Tiene que tener en cuenta que no hay gran secreto. Son 3 puntitos nada más y cada puntito hace prácticamente lo mismo, ¿verdad? Más luz, menos luz. Eso nada más. Y nosotros tenemos que compensar con eso. Bueno, eso ya tocamos, ya hablamos No, te voy a hacer más fácil. En una... puede ser, ¿verdad? No sé si se va a ver de mi cel. Voy a ver en mi modo. Voy a poner... Y vamos a ver qué podemos sacar. Vamos a ver si se nota. Nuestra última tarea. No, pues no, mucha luz, demasiada luz. Ahí se ve más o menos, sí. Estamos apuntando a otro lugar. ¿Será que se ve? O es demasiada luz. Puede ser que apagando
¿Se nota mejor? ¿O no vamos a enfocar esto? Creo que no. Pero yo soy el que no ve. Tenemos nuestro balance de blancos aquí. Y lo único que vamos a hacer es 2 fotografías con nuestro balance de blancos. Ahí sale el dial del balance de blancos. Sale nuestro pequeño dial ahí arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mover de un lado para que esté más cálido y del otro lado para que sea más frío. Se va haciendo más azul. No sé si se puede ver. Realmente es muy complicado ver. Entonces, bueno, el punto está que le voy a hacer mucho más fácil la vida. Tengo una LED acá enfrente. De igual manera, creo que mi cámara es la que no está captando la luminosidad de lo que sería mi celular. Le voy a hacer mucho más fácil. Van a entrar en el modo Pro de su teléfono o así también de la app. Se posicionan frente al objeto que quieren fotografiar. Pueden inclusive usar automático, vamos a poner su ISO de automático, también su velocidad de diafragma para que les sea mucho más fácil. Para que les sea más fácil, porque ahora nosotros estamos tocando otra cosa, profundidad de campo. Ya nos matamos la primera semana. Ya nos matamos la primera semana con lo de las luces y obturación lenta. Lo pueden poner en automático. Y se posicionan sobre su balance de blanco. Hacen clic en la letra WB, que significa balance de blanco. Algunos tienen solcito, nubecita, tienen dibujito. Y pueden utilizar eso de dibujito. Pero si tenés celular tocado balance de blancos, ahí arriba te da una opción de poner manual. Pone manual y puedes mover a un costado y al otro y se van a dar cuenta que se vuelve azul y se vuelve amarillo, se vuelve azul y amarillo. Y eso, una imagen cálida y una fría. Solamente para saber que están entendiendo lo que significa una fotografía cálida y así también una fotografía con colores fríos. Solamente para eso. Podría ser un tutorial, pero es apretar un botón. Nada más que un botón. Por eso no hago ese tutorial para... Pero pueden pasar la configuración de su celular haciendo clic y yo le digo, acá está el botón, ¿verdad? Que es muy fácil de identificar. Porque o dice balance de blancos, B.B. con siglas, ¿verdad? O directamente tiene un sol o cosas así, ¿verdad? Que son los presets. Justamente dijimos que está el modo automático, el modo preset, que sería semiautomático porque son parámetros preestablecidos, y el modo manual. En el manual da más gusto, porque nosotros podemos darle el amarillo no tan amarillo o no tan azul. Sí. Gracias a ustedes. Entonces nosotros lo que queremos es una fotografía linda. Si tocamos los presets, normalmente nos va a poner ya algo preajustado, ¿verdad? Un amarillo que ya está ajustado. Pero si ponemos manual, nosotros le tocamos el tono. Hasta ahí me gusta el amarillo. Más amarillo es feo o menos amarillo es muy normal. Entonces hacemos esa fotografía y es fácil, facilita. Y traten de subir para hoy, si es posible. Yo sé que hasta el sábado le di tiempo. Pero hay que corregir todo, de todos. Porque voy a poner una nueva tarea este viernes. No, va a ser fácil también, igual que esta. Y volver a tocar nuestro triángulo, porque para el final del curso, la fotografía a entregar va a ser totalmente en manual. Me van a tener que pasar los parámetros que utilizaron para sacar la fotografía. Saqué profe con ISO 100, velocidad de obturación 1/200 y cosas así. Van a tener que explicar eso. Van a pegar en Word y van a hacer la aplicación, o directamente me pasan el JPG y me ponen una descripción y así van a tener que hacerlo directamente. Me van a explicar en vivo y en directo cómo lograron esa fotografía. Me van a poner en tiempo, vamos a hacer clic derecho y va a salir toda la info, ¿verdad? Cómo sacarla. Así que antes de sacar la fotografía ya pueden ir anotando los parámetros, ¿verdad? Primero probando. ISO 100, no, mucha luz, voy a poner menos. ISO 50, ¿verdad? No puedo poner menos y sigo teniendo mucha luz. Entonces, ¿qué hago? Subo velocidad de obturación. Ya subí 1/16.000, ¿verdad? Y sigo teniendo mucha luz y tengo celular, no puedo cambiar mi diafragma. Entonces, ¿qué hago? Me alejo, ¿verdad? Me voy alejando. Quiere decir que ahí hay el foco de luz, me voy alejando y voy perdiendo esa luminosidad del objeto. Le puedo dar zoom, qué sé yo. Entonces, vamos y entonces me dice,
puse un zoom X5, me posicioné frente al objeto o así también en picada o en contrapicada, ¿verdad? Toda esa información van a poner en un... Obviamente que yo le voy a crear un pequeño, ¿cómo se dice? Una pequeña línea a seguir, ¿verdad? Y ustedes van a poner las coordenadas nada más. Tipo, ISO, le completo. Hasta eso le voy a hacer fácil. Y eso va a ser la última foto, porque la foto tiene que ser la foto. Claro, hasta si es que acudieron a la clase del día 1 y presentaron toda su tarea y de repente la foto vos mirás y te da ganas de llorar, también se va a tener en cuenta, ¿verdad? Mientras que nos pasen esos parámetros, porque es cuestión de práctica. La primera vez no les puede luego salir perfecto en modo manual al menos, ¿verdad? Pero con el tiempo cada vez va a ser más perfecto y va a ser mucho más fácil de tocar esos parámetros. Automáticamente van a querer tocar. Pero en una cámara profesional, claro, hasta que en el celular normalmente nosotros utilizamos directamente ya en automático porque es lo más fácil, lo más rápido y es lo que queremos. Pero este curso apunta a un profesionalismo el día de mañana, entonces con una cámara profesional en mano, obviamente van a trabajar en modo manual porque ese va a ser el modo en el cual las fotos van a salir espectaculares, lejos de lo que es una fotografía en modo automático que desenfoca y enfoca lo que quiere, que pone los colores tibios y azules como quiere. Entonces nosotros vamos a unificar esos colores en un ambiente, en un establecimiento, porque de repente depende de la luz, va cambiando nuestra foto. Y eso es lo que no queremos. Nosotros podemos ya hacer esa medición. ¿Recuerdan la medición de la luz que podía poner matricial, puntual, que se mida esto nomás, que no se mida aquello? Todo eso estuvimos tocando y es cuestión de ir leyendo porque los materiales son cortos, recortos, muy fáciles de entender. Traté de sacar de gente que muchos conceptos los creé yo para que sean más sencillos y otros de otras personas que explicaron de manera sencilla realmente algo muy técnico. Entonces, esa compresión de materiales son cortitos y se puede leer, se puede imprimir, se puede hacer una ojeada. Yo alcé normal nomás. ¿Cómo se hace en el JPG? Que es normal nomás. Normal nomás, normalmente es JPG. Ahora, si vos le ordenás a tu aparato que no comprima, te va a salir en un formato RAW, DNG u otros, ¿verdad? Pero normalmente es JPG. Si entras de tu modo Pro del celular sin tocar absolutamente nada y solamente balances blancos, te habrá guardado en JPG. No te vayas a preocupar por eso. Yo puse JPG porque no sé si la página admite DNG. Hay una lista de archivos que uno puede subir. Si de repente me pusieron DNG o un archivo comprimido dentro del DNG o el RAW, no importa. Yo voy a descomprimir, pero no sé si acepta en sí el formato. Por eso no me puse el JPG. Suban como puedan, mientras que suban. Si de repente le da error, pueden pegar en Word también si quieren y subir. La facilidad tienen ustedes en mano y pueden seleccionar cómo subir. Echa la ley, echa la trampa. Te daba un error subiendo tu DNG, le pegás en tu Word y subí como archivo de Word. Igual yo voy a calificar de igual manera. No. En teoría tengo que calificar la presentación, ¿verdad? Pero vamos a obviar esa parte. Vamos a poner, mientras que haya llegado al menos en hora, cosa que normalmente nos pasa, entonces va a ser fantástico. Bueno, tenemos unos minutos más para... Punto 1, cumplir una tarea. Esta semana va a ser muy fácil. Este viernes tarea nueva. La tarea nueva va a ser muy fácil. Ya estamos en el penúltimo. Mira, acá ya estamos allá. Mañana ya es nuestro final. Robert pone el asado. Por ahí está Ever Martínez. Va a ser la chirolera, me dijo él personalmente. Derry va a ser que es nuestro fotógrafo también, estrella. Susi Preda también se quiere aprender para ese viaje que íbamos a hacer para hacer las fotos grupales y por la vida, que tocamos en su momento, primer día de clase, creo yo, para ir haciendo las prácticas correspondientes. De por sí, uno puede practicar tranquilamente en su casa todos los días, pero tener esa visión del lugar, de la pose de la modelo, etcétera, que da gusto saber también y tocar
No. Clausura y Villa. ¿Será que nos da? Puede ser, puede ser. Brasil. No quería ver. Curso gratuito y ya Brasil se mandó. Ojalá, ojalá. Si no hay cursos posteriores, nos vamos ya para la samba. Bueno, muchísimas gracias por compartir conmigo. Quedan unos minutos todavía. Les voy a ir pidiendo que vayan poniendo presente también en el chat para que yo vaya guardando. Hoy nuestra explicación tenía mucho que ver con la anterior, con los planos, la forma de tomar la fotografía. Se parecía mucho a la forma o la ubicación de la iluminación también. Pero no es que la iluminación le va a acompañar a la forma de tomar, ¿verdad? De repente yo puedo estar en picada sacando una foto, pero mi iluminación puede ser en contrapicada, por ejemplo. Nosotros podemos hacer la variación. Tenemos miles de opciones para hacer nuestras fotografías. Así como dijimos, puede estar de manera normal o frontal y nuestra iluminación puede ser lateral, inclusive puede ser cenital. ¿Alguien tuvo problemas con la tarea 1 que quiere presentar todavía? No me acuerdo quién me escribió. Yo estoy probando la tarea. Quiero avisarles que esa tarea ya caducó. Tenía más del tiempo estimado para la entrega. Entonces, ya no se puede habilitar esa entrega. Pero si no fallan o si presentan sus tareas desde esta sin perder ninguna, porque va a ser la del balance blanco del módulo 2, la nueva esta del módulo 3 y el final nada más. Y con esos 3 ustedes pasan perfectamente, por más que no hayan presentado la tarea 1, ¿verdad? Pero si no presentaron la 1 y posteriormente la del balance blanco, que es la del módulo 2, entonces ya es muy difícil, ¿verdad? Porque no solamente con la asistencia, sino también hay que cumplir con el curso. Bravo. Bueno, espectacular entonces. Vamos a pulir y quiero que me envíen sus screens, aquellos que no pueden hacer balance blanco. Yo quiero ayudarles para que presenten también la tarea. Entonces les indico qué es lo que tienen que presionar y ustedes pueden ir visualizando con los presets cuál es el que le tira un color cálido y así también un color frío. Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Ya estamos prácticamente en la recta final. Y nos vamos a ver oportunamente el viernes, si Dios quiere, para compartir un poco más de lo que es fotografía básica con Saitama Sensei. Para los que les gusta el anime, van a saber quién es. Para los que no, sigo siendo Federico Roa. Un abrazo gigante a todos y nos vemos el viernes. Este viernes con un poco más de lo que es, o lo último de lo que es el módulo 3. Ya en las instancias finales, ya pataleando para llegar al final y tener nuestro certificado. Y el día del certificado, asado para todos, visto con los de todo. Vamos a estar presentes, nos vamos a conocer en persona, nos vamos a contagiar COVID. No, mentira. Vamos a cuidarnos en eso. Un abrazo gigante y espero verlos a todos ustedes el viernes. Muchísimas gracias. Gracias a vos, profe. A ustedes, a ustedes. Chao, profe. Gracias.